Hey, te necesito para vivir. Sin ti no sé quién soy. Te necesito para vivir. En ti conocí el amor. Tu cuidado, tu calor me ha mostrado tu fiel favor. Al saber que tu amor es lo que me da libertad. Solo tú me das libertad. Solo tú me enseñaste a amar. Solo tú me has hecho vivir. Eres la razón por la cual sonreír. Solo tú me das libertad. Solo tú me enseñaste a amar. Solo tú me has hecho vivir. Eres la razón por la cual sonreír. Tú mi confianza y alegría, eres mi esperanza cada día. La fe que derrumba dudas en mi agonía. No trato de entenderte, pues la suerte de tenerte es más fuerte. Hasta que la vida y la muerte. Creador, mi Dios, mi Salvador, eres mi Señor, mi Hacedor. La inspiración de escribir esta canción eres tú, dueño de mi corazón. Alaba latino, tú Oli, con el alba el otro güey. Esto es otra cosa. Don Music. Tu cuidado, tu calor me ha mostrado tu fiel favor. Al saber que tu amor es lo que me da libertad. Solo tú me das libertad. Solo tú me enseñaste a amar. Solo tú me has hecho vivir. Eres la razón por la cual sonreír. Solo tú me das libertad. Solo tú me enseñaste a amar. Solo tú me has hecho vivir. Eres la razón por la cual sonreír. Eres la razón por la cual sonreír. Muy buenos días, amigos y hermanos de Imagen Política. Gracias por estarnos siguiendo nuevamente y en este día pues vamos a compartir algo bien interesante sobre pues para la celebración del Día de la Discapacidad, que es el día lunes. Entonces es el Día de la Internacional de la Discapacidad. Entonces vamos a hablar sobre personas que han sobresalido a pesar de las circunstancias de vida que les ha tocado vivir. Tenemos pues una meditación sobre este tema. En Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Oremos, hermanos, para iniciar. Señor, mi Dios y Padre Todopoderoso, gracias te doy, Señor, porque tú nos bendices cada día, nos permites amanecer en cada nuevo día, Señor. Te doy gracias, Padre, porque a pesar de nuestras insuficiencias como seres humanos, podemos decir que estamos completos, Señor, que no tenemos ninguna necesidad especial significativa, Señor. Gracias porque tú nos bendices y gracias también por todas aquellas personas que a pesar de que tienen estas necesidades especiales, Señor, tú les das el impulso, tú les das la energía y el gozo de vida, Señor, para salir adelante. Gracias por todas esas personas porque nos enseñan a superar retos cada día muy difíciles, Señor. Te doy gracias, Señor, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Vamos a hablar de algunos mexicanos discapacitados que están triunfando en la vida. Para nosotros es muy difícil imaginar que una persona con discapacidad pudiera tener
pues éxito, pudiera salir adelante, pudiera ser una gente tan exitosa que es muy difícil que nosotros podamos decir sí lo pudo hacer, o sea, nos admira, nos maravilla, porque siempre estamos viendo la discapacidad, no estamos viendo al ser humano. Si nosotros viéramos al ser humano, dejaríamos de ver las discapacidades y dejaríamos de ver que tienen dificultades para salir adelante. Estaríamos impulsándolos para que ellos logren las metas que se propongan en la vida. Y nosotros tenemos esa responsabilidad de ayudar a la gente que tiene una necesidad para que ellos logren sentirse igual que todos, que no se sientan menos, que no sientan que ellos no pueden, sino al contrario, hacerles entender que ellos son tan suficientes como cualquier persona. Tenemos que entender que deben de estar en constante disciplina, en perseverancia y talento que se requieren y que solamente algunos quieren pagar el precio de triunfar en la vida. Para aquellos que han comenzado con una desventaja, el mérito es mucho mayor. Ser discapacitado no es un impedimento para alcanzar el éxito y la realización personal y profesional, pero se necesitan instituciones, se necesita una sociedad que fomenten el desarrollo de estas personas y garanticen la igualdad de oportunidades. Estaremos viendo sobre estos mexicanos destacados que han logrado mostrar el verdadero poder de la voluntad y la determinación, y son un gran ejemplo a seguir. Por ejemplo, Matías Alanís Álvarez. Tal vez lo reconozcan, sepan ustedes quién es por la cobertura mediática que ha recibido recientemente tras haberse graduado de Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM. A diferencia del resto de sus compañeros de su generación, Matías padece encefalopatía atetoide, una especie de parálisis cerebral. Inspirado en la frase de Stephen Hawking, no puedes permitirte estar discapacitado en espíritu a la vez que físicamente. Tal vez tengamos una discapacidad física, pero la mental puede estar al 100%. Y a veces decimos, como no se puede mover bien, pues no puede pensar bien. Y es mentira, hermanos. Es mentira, amigos. Ellos pueden pensar tan bien y tan brillantemente que nos pueden sorprender y pueden pensar hasta mejor que muchos de nosotros. Y ayudado este joven por su madre, Alanís Álvarez completó todas las materias de la carrera y encima se graduó con mención honorífica tras concluir la tesis Los mecanismos de preservación del sistema político mexicano. Estamos ad hoc ahorita con la situación del cambio de gobierno, ¿verdad? Este joven ha hecho esta tesis que le hizo ganar una mención honorífica en su grado. En Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito de Dios son llamados. Muchos de nosotros, todos, bueno, no todos, todos estamos llamados para seguir al Señor, para creerle a Dios que Él tiene el poder de hacer en nosotros el querer y el hacer. Entonces, nosotros podemos hacer que estos jóvenes y estos niños con discapacidad puedan alcanzar éxito en su vida. Tenemos otro ejemplo que es Edgar Navarro Sánchez, un atleta paralímpico con mucha historia. Él nació en Ciudad Nezahualcóyotl. Cuando era joven fue víctima de un asalto cuyo desenlace fue un disparo en el cuello que lo dejó cuadrapléjico. Desde entonces decidió convertirse en atleta paralímpico y compitió por primera vez en Sydney 2000 y años más tarde fue electo alcalde de la ciudad Netza, puesto que desempeñó del 2009 al 2012. Luego de reincorporarse al deporte, calificó para los Juegos de Río 2016, en donde se convirtió en el único atleta de la delegación mexicana en obtener 2 medallas, una de plata en los 400 metros en silla de ruedas y bronce en los 100 metros también en silla de ruedas. Hermanos, creemos que solamente triunfan la gente de otro país, pero necesitamos voltear a ver a nuestras personas con discapacidad y ver lo exitosos que han sido. Aquí en Coatzacoalcos tenemos un grupo muy grande de personas con discapacidad, atletas,
que han traído a Coatzacoalcos medallas en cantidades casi por kilo, se puede decir, porque van a alguna competencia y vienen con su medalla, y no porque les den medalla a todos, simplemente porque se las ganan, porque ganan las competencias. Son personas que han estado practicando el deporte desde que eran muy pequeñitos, y claro que crecen y tienen la disciplina y pueden alcanzar los logros que otras personas, por mucho que digan, ay, mi hijo sí es competidor, pero pues no le gusta ir a entrenar, él nada más cuando hay carreras va. Entonces, así, ¿quién va a ganar, hermanos? En cambio, las personas, por ejemplo, los sordos, en el campo Ochoa, se la pasan entrenando todos los días, hermanos, todas las tardes. Después de la escuela se van a entrenar y están dale y dale todos los días, hermanos, todos los días están entrenando. Claro que cuando hay una competencia a nivel nacional o a nivel internacional, los llaman, y hemos tenido éxito con estos jóvenes que han ido a Panamá, han ido a diferentes partes de Centroamérica y de Sudamérica y han venido ganando sus medallas. Igual han ido a Estados Unidos, han ido a diferentes países, hermanos, y han traído medallas, pero pues desafortunadamente eso no se enteran algunos periodistas, y pues nadie les da. Solamente de Barbie sí es que se le ha dado más pues publicidad, porque la niña ha sido campeona mundial en su disciplina, y en atletismo, no es en atletismo, ya no me acuerdo en qué es, pero en gimnasia olímpica, sí es cierto. Y ella ha traído las medallas de oro de diferentes países a nivel mundial, hermanos. Entonces, ella tiene síndrome de Down. Ella logró, ha seguido entrenando, pero no es como les decía, ir nada más a la competencia, es estar todos los días luchando por alcanzar la victoria. Y así como cristianos también lo debemos hacer, hermanos. No es nada más el domingo, no es nada más el día de una campaña cristiana, sino que todos los días tenemos que estar practicando nuestra relación personal con Dios. Y así podemos tener la victoria, y podemos, así como nuestros niños, no ser discapacitados nosotros en cuestiones de fe, sino tener la fe al 100%, en todo momento lista para cualquier competencia. Tenemos otro ejemplo de Manuel Eduardo Cortés Vallejo. La ceguera, la cual padece desde los 14 años, no ha detenido a este joven regiomontano en su camino para ser exitoso desarrollador de software, hermanos. ¿Quién nos iba a decir que una persona ciega puede desarrollar un software cuando lo que necesitan es ver también, ¿verdad? Porque no es nada más de que le pongo las manos en la tecla y ya escribo y ya quedó. No, hermanos, es decir, pensando cómo debe de quedar ese software, qué debe de contener, qué imágenes debe de presentar. Todo eso lo tienen que estar bien conociendo ellos para poderlo desarrollar, y su discapacidad lo ha inspirado para crear herramientas tecnológicas que ayuden a las personas invidentes a tener mejores oportunidades. Esto es el éxito, hermanos, ver que si yo tengo una necesidad, puedo ayudar a otros también, superar la mía y ayudar a otras personas para poder ser personas que somos capaces, hermanos. Tenemos que demostrar esa capacidad que Dios nos ha permitido tener. Cortés Vallejo ha creado 2 aplicaciones para ciegos. Se llama Dani, la aplicación. Es dactilografía asistida natural intelectual, que facilita la redacción en teclados de cómputo, que permite conectarse a Twitter y concede un uso más rápido y ágil de la red social para las personas invidentes. Estos mexicanos discapacitados han convertido sus desventajas fisiológicas en el combustible motivacional para destacar en la vida. A quienes no tenemos estas desventajas nos toca seguir el ejemplo de su determinación y contribuir a crear una sociedad libre de cualquier prejuicio y discriminación hacia estas personas. Nosotros, hermanos, tenemos que ayudar, tenemos que ver, no nos importe que estén ellos diciendo es que no puedo, es que no sé qué. Fíjense que en el consultorio yo tengo una técnica. Me llegan muchos niños con y sin discapacidad, que tienen algunas veces problemas de lenguaje para pronunciar algunas palabras. Entonces llegan con no puedo, y de ahí no lo saco. Entonces agarro una cajita de zapatos chiquita o una cajita de regalo, cualquier cosita que sirva como caja. Agarro, escribo la palabra no puedo y pongo se murió, y la pongo en la cajita, le hacemos su ceremonia de velorio y vamos y la enterramos en el patio.
Y así el niño ve que el no puedo se murió y que ya no existe. Entonces, de ahí en adelante nace el sí puedo. Y se los pongo en grande y se los pongo en su pecho y en su mano se lo escribo para que ellos estén viendo. Aunque no saben leer, les decimos, ahí dice sí puedo. Y entonces el niño empieza a superar las necesidades que pueda presentar. Y esto, hermanos, a mí me ha funcionado muchísimo. Lo comparto para que ustedes en algún momento que tengan algún niño, muchas veces los padres son los que dicen, no puede, no puede. Digo, pero ¿por qué van a estarles diciendo no puede? Si ellos mismos los están limitando. El niño puede, y puede de acuerdo a su edad, de acuerdo a su necesidad, pero puede. Entonces, vayámonos al sí puedo y enterremos el no puedo. Vamos a hacer deberíamos de hacer una campaña a nivel ciudad para empezar, donde todas las personas dijéramos vamos a enterrar ese no puedo y salir adelante, y que nuestra ciudad sea una ciudad de éxito, hermanos, una ciudad victoriosa, que ahora la situación social no nos aplaste, que no sea nuestra discapacidad esa situación social, sino que nosotros como seres humanos, como individuos, como personas, cada uno de nosotros, pongamos lo que nos toca hacer para mejorar nuestra ciudad y que nuestra ciudad salga victoriosa, que nuestra ciudad pueda ser ejemplo al mundo, así como ahorita está siendo el ejemplo de lo que no se debe de hacer, de lo que no se debe de tener, lo que no se debe de practicar. Podemos darle la vuelta, hermanos, y podemos decir, esa barrera que teníamos la hemos superado y ahora somos una ciudad exitosa, una ciudad que demuestra que sí se puede vencer la adversidad, que sí se puede lograr salir adelante y tener una ciudad de éxito. Hermanos, si hay países en Europa que también estaban hundidos porque después de la Segunda Guerra Mundial quedaron, pero en la quiebra total y en la destrucción total, en el abandono. Así nos sentimos a veces aquí en Coatzacoalcos, y así nos sentimos de discapacitados cuando no queremos salir por la inseguridad, cuando no queremos salir porque todo lo que dicen de nuestra ciudad, le decimos a la gente de fuera, ni vengan porque está horrible. No, hermanos, hay que nosotros poner el ejemplo y luchar porque esa situación social cambie y que podamos ser una ciudad que logró vencer la adversidad, que logró vencer esa discapacidad que nos está caracterizando ahorita y que podemos salir adelante. Nosotros podemos hacer que Coatzacoalcos sea esa ciudad de victoria, que así como los antepasados decían que ya habían llegado los dioses, traer a Dios a nuestra ciudad, hermanos, de verdad, y creer que Dios tiene el poder para limpiar Coatzacoalcos y hacerla una ciudad de verdad que honra a Dios, una ciudad que de verdad está superando la discapacidad que tiene ahorita. Tenemos que hacerlo todos y cada uno de nosotros, y tenemos que ver que nosotros somos los que vamos a hacer el cambio, no ningún presidente. Un presidente tiene que tomar decisiones a nivel gubernamental, a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel local, pero si el ser humano que le rodea a esos gobernantes no apoya, si siempre estamos viendo que no sirven para nada, que nada más vienen a robar, que nada más vienen a hacer esto y lo otro, si estamos nada más con el dedo crítico, hermanos, estamos destruyendo nosotros a nuestra ciudad. Tenemos que dejar de estar criticando y tenemos que hacer que nuestra ciudad mejore, poniendo nuestra parte. Hermanos, si una familia no se hace con cada uno de los miembros y cada uno de los miembros no pone su 100%, la familia se destruye. Lo mismo pasa con la ciudad, lo mismo pasa en nuestra colonia, lo mismo pasa en nuestra calle. Si somos malos vecinos, vamos a tener una ciudad con problemas, pero si nosotros como vecinos nos unimos, si nosotros como vecinos queremos mejorar la ciudad, lo vamos a lograr, hermanos. Entonces, hagámoslo, hagamos que esta ciudad sea una ciudad de éxito. También traigo como reflexión algunos personajes históricos con discapacidad que llegaron muy lejos. Fíjense nada más, varios personajes históricos con discapacidad llegaron realmente lejos, logrando ser reconocidos a nivel mundial por sus capacidades en diferentes ámbitos, marcando la diferencia y dejando grandes huellas en la historia. Entre ellos tenemos a Vincent Van Gogh. ¿Alguien ha escuchado de esta persona? ¿Sabe qué hacía Vincent Van Gogh?
¿saben ustedes? Nació en 1853 y murió en 1890. Ni para decir que porque no tenían tecnología, hermanos, ni para decir que no había quien los ayudara para salir adelante. O sea, esos pretextos ya no los podemos poner. Nosotros vemos que las personas, a pesar de que no tenían ni siquiera luz, hermanos, en ese tiempo yo creo que todavía ni había luz en todas las casas. Bueno, a mí me tocó vivir en un pueblito donde la luz no era tan fácil que llegara, entonces también me tocó alumbrarme con quinqué, estudiar con quinqué, entonces este señor también debió de haber vivido con quinqué en su casa, ¿no? Bueno, algunas personas ya no saben ni lo que es el quinqué, pero el quinqué es una lámpara que se le ponía petróleo, tenía una mecha y una pantalla, como un vaso que se le ponía encima, y de cristal el vaso, y se le prendía la lumbre a la mechita y con eso nos alumbrábamos. Inclusive mi mamá tenía su refrigerador de petróleo, hermanos. Algunos ni me creen que nos tocaba lavar el refrigerador los sábados y era desbaratar el refrigerador, lavarle el tanque del petróleo, cambiarle la mecha y ponerlo a funcionar nuevamente para que tuviéramos frío en nuestra casa, el agua y la comida estuviera refrigerada. Entonces, este refrigerador era de muchísimos años antes, mi mamá le encantaban las cosas antiguas, entonces ella siempre, pues si no había, ese es un quinqué, hermanos, el refrigerador no creo que lo encuentre tan fácil, pero sí, nosotros teníamos en nuestra casa, allá en un pueblito que se llama Paso del Macho, a un lado, cerca de Veracruz, entre Veracruz y Córdoba. No es Paso del Toro, se llama Paso del Macho, hermanos. Hay varios pasos por ahí, está Paso de Ovejas, Paso del Burro, Paso de un montón de animales, pues me tocó el de Paso del Macho. Entonces ahí crecí, no nací ahí, pero ahí llegó mi mamá a vivir cuando éramos muy pequeños, y ahí vivimos en ese pueblito donde realmente no había luz, hermanos. Al principio no había luz, ya después llegó la luz y llegó el avance tecnológico. Entonces nos tocó también tener estufa de petróleo también, hermanos, no había, a veces salen en las películas antiguas, salen las estufas de petróleo, y digo, ay, como la estufa de mi mamá. Entonces, nos tocó todo eso éramos muy petroleros nosotros allá en Paso del Macho, hermanos. El petróleo se vendía por litros en algunas tiendas, y todas las tardes íbamos a comprar nuestro litro de petróleo para llenar nuestras lámparas y echarle a la estufa, echarle al refrigerador, y teníamos que andar comprando el petróleo por litros. Entonces, pues esas situaciones difíciles de vida, hermanos, tal vez nos han ayudado. Esa era una, pero no era así la de mi mamá, era diferente, era más antigua. Entonces, como las películas del oeste, de allá de Estados Unidos, es donde las he visto. Estaban nosotros, esas dificultades que nos tocó vivir, hermanos, eso fue lo que nos hizo ser fuertes, lo que nos hizo salir adelante. Mi abuelito me decía, hija, tú nada más vas a poder saber echar tortillas y aprende bien para que eso te ayude a ser una buena esposa. Pues sí, aprendí a echar tortillas, pero yo dije, yo no me quiero quedar de tortillera, yo tengo que salir adelante, yo quiero estudiar, yo quiero ser maestra. Desde chiquita yo siempre andaba con que quería ser maestra. Entonces, pues mi mamá dijo, pues haré todo lo imposible de mi parte para que tú vayas a estudiar. Y pues gracias a Dios que se pudo hacer con mucho trabajo, hermanos, trabajábamos todos para poder pagar nuestra educación y poder salir adelante. Entonces, ahora que los jóvenes tienen tantos beneficios, tantas facilidades, y ahora los chicos no pueden ir a la escuela si no llevan celular, si no llevan sus tenis de marca. Nosotros nada más teníamos el vestido del domingo y 2 vestiditos para el diario, porque había que cambiarse, pero no teníamos más, hermanos. Entonces, esa también es una discapacidad, esa pobreza tan fuerte que tuvimos, nos puede hacer discapacitados, porque nos puede decir, pues, ¿qué tengo que ganar si nada más hay que sacar para la comida del día? Y nosotros no nos quedamos con eso, hermanos. Nosotros quisimos hacer más. Mi hermano y yo, los dos salimos del pueblo para poder estudiar y poder salir adelante. Era muy difícil porque era separarse de la familia, hermanos. Era ir a vivir trabajando en casas para poder pagar la escuela. O sea, aunque la casa era de las familias, pero la familia antes era de que llegó la del pueblo, pues que sea la sirvienta de la casa, ¿no? Entonces, pues así era como trabajábamos y era como lográbamos pagar nuestros gastos para poder estudiar. Pero queríamos salir adelante, hermanos. No queríamos quedarnos ahí en la pobreza, en
en la miseria. Entonces, muchos de estas personas de las que les quiero hablar, Vincent Van Gogh, yo me imagino que debió de haber pasado una situación parecida en cuanto a las necesidades, en cuanto a la falta de tecnología, hermanos. Entonces, considerando a nivel mundial como uno de los mejores pintores, fíjense, él pintaba. Entonces, a pesar de haber tenido una discapacidad a nivel mental, aunado a una depresión severa que lo llevó a requerir de atención psiquiátrica y ser internado en un hospital. Sus pinturas han sido de gran influencia para el arte moderno, brindando a los aprendices grandes fundamentos y técnicas. Sus obras en la actualidad son las más caras. Por ejemplo, el retrato del doctor Gachet se vendió en casi 83 millones de dólares, hermanos, y lo pintó una persona con discapacidad intelectual. Entonces, imagínense nada más si no tienen habilidades, imagínense si no son personas que pueden llegar a tener éxito. Otra persona que nosotros conocemos mucho, porque nos tocó tener el privilegio de que viviera en México, es Frida Kahlo. Frida Kahlo nació en 1907 y murió en 1954. Muchos deben de saber que ella fue una pintora mexicana con obras notables. A lo mejor no lo hubieran conocido tanto si no hubiera hecho Salma Hayek su película, ¿verdad? La película de su historia de vida. Pero ya que muchos vieron la película y por ver a Salma, a lo mejor por apoyar a nuestra paisana, a otros ni siquiera hasta no queremos verla porque decimos ya se le subió a Salma, ya no se siente de Coatzacoalcos. No, hermanos, ella lucha también y lucha por muchas situaciones. Entonces, esta pintora Frida Kahlo, con obras notables, en su mayoría realizó autorretratos, reflejando en ellos sus vivencias de dolor y tristeza. Era una mujer muy, muy adolorida, toda la vida tenía dolor, y ella decía que cómo no se moría para que se le quitara ese dolor. Sus obras se caracterizan por los colores vibrantes, claramente influenciados por la cultura de su país. Se convirtió en la primera artista de México en el siglo XX en lograr que sus obras fueran presentadas en un museo internacional. Ella, aparte de luchar con su discapacidad por el dolor que presentaba, luchaba porque la mujer no se le daba el reconocimiento, no se podía aceptar que una mujer pudiera tener talento. Entonces, ella, aparte de todo, luchaba con eso. Frida es considerada uno de los grandes personajes históricos con discapacidad, porque a la edad de 6 años contrajo poliomielitis, lo que dejó una de sus piernas más delgada que la otra, la cual cubría con faldas coloridas. Además padeció de espina bífida, lo que podría haberle ocasionado fuertes molestias en la columna vertebral y en la pierna, sufriendo dolores muy intensos toda su vida que muchas veces la llevaron a ser internada en hospitales. Fíjense, hermanos, ella de verdad luchó con el dolor. Muchos de nosotros decimos, ay, me duele la cabeza, me voy a acostar. Ay, me duele una pierna, me voy a acostar. Me duele la rodilla, me duele no sé qué. Entonces, y para todo corremos a acostarnos. Entonces, hermanos, hay que aprender a vencer el dolor, a vencer la necesidad que se nos vaya presentando y salir adelante, sacar adelante a nuestros hijos también. John Forbes Nash, en 1928 a 2015, fue un matemático estadounidense que desde temprana edad comenzó a realizar experimentos científicos en su habitación, lo cual le llevó a adquirir una beca en Princeton para el año 1959 y comenzó a experimentar síntomas fuertes de paranoia, que lo llevó a comportarse de manera extraña, creyendo que una organización lo perseguía. Luego fue internado en el hospital donde se le diagnosticó esquizofrenia paranoide. Luego de estar en tratamiento volvió a ser internado durante 9 años de manera voluntaria. En 1970, luego de salir del hospital y recuperarse, su trabajo fue cada vez más exitoso, obteniendo varios premios al desarrollar sus teorías, convirtiéndose en uno de los personajes históricos con discapacidad más brillantes. Tenemos también otro que, pues yo soy su fan, he sido su fan desde que supe su historia, bueno, aunque ni sabían quién era, pero chiflábamos su música, sin saber realmente de quién se trataba. Ya cuando pude conocer la historia de Ludwig van Beethoven,
que nació en 1770 a 1827, fue uno de los más grandes compositores musicales de la historia. Todavía seguimos cantando su música, hermanos. Cantamos el himno a la alegría, que es el himno que usan los sordos para representarse ellos mismos, porque Ludwig van Beethoven era sordo y fue el que hizo la Novena Sinfonía, aparte de muchas otras obras musicales. Siendo sordo, escribía música, hermanos. Fue alumno de Mozart en Viena y pese a su discapacidad auditiva, llegó a componer grandes melodías que hasta el momento siguen impresionando a muchísima gente. Beethoven comenzó a perder la audición en 1796, pero esto no fue ningún impedimento para seguir inmerso en su trabajo, lo que lo llevó a construir grandes obras musicales. Entre las mejores obras de Beethoven se considera la Novena Sinfonía de la que les hablaba, y concierto para violín, los últimos cuartetos, el concierto para piano 5 y la Misa Solemnis. Todos estos logros los obtuvo al quedar completamente sordo, lo que lo vuelve uno de los mejores personajes históricos con discapacidad. Y hasta la fecha, hermanos, díganme quién no ha escuchado el himno a la alegría, quién no ha tarareado el himno a la alegría y quién no lo ha cantado. Todo el mundo lo conoce. Stephen Hawking, nacido en 1942, este ya es más moderno, aún vive y es un físico teórico británico que tiene una discapacidad motora llamada esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad que apareció cuando Hawking tenía solo 21 años y estudiaba en Cambridge, lo que lo llevó a perder el equilibrio y caer por unas escaleras golpeándose la cabeza, perdiendo poco a poco la funcionalidad motora de todas sus extremidades. A pesar de su grave discapacidad, Hawking es todo un genio de la física. Desde hace, pues van a decir, bueno, pues midió la física al caer, se vio cuánto tardaba en caer, ¿verdad? Pero no, desde hace más de 40 años desarrolló varios libros y es toda una celebridad académica, además de pertenecer a la Academia Pontificia de Ciencias y haber recibido la Medalla Presidencial de la Libertad en Estados Unidos, por lo que es parte de los personajes históricos con discapacidad. Me parece que esta persona acaba de morir hace unos meses. Sí, entonces la información que yo busqué todavía no tenía la información de su muerte, pero pues ha sido uno de los físicos más impresionantes de los últimos tiempos, porque realmente para mí la física por excelencia, para mí, es Madame Curie. Pero pues este señor también tiene su mérito y es impresionante todo lo que pudo hacer teniendo una discapacidad que le impedía todo tipo de movilidad y no podía ni siquiera estar sentado, hermanos. Si ustedes buscan una imagen en el internet, van a ver que su silla de ruedas le sostenía desde la cabeza para poder estar erguido en su silla, no erguido, recargado en su silla de ruedas, porque no podía él mantenerse, por su problema de columna, no podía mantenerse sentado. Entonces, él de verdad debe de haber sufrido muchísimo con esta situación. Sin embargo, la brillantez de su mente no le impidió hacer grandes aportaciones a la ciencia. En Levítico 19:14 nos dice: no maldecirás al sordo ni pondrás tropiezo delante del ciego, sino que tendrás temor de tu Dios, yo soy el Señor. Hermanos, el Señor nos pide que nosotros honremos a las personas con discapacidad. En este versículo se refiere al sordo y al ciego, pero ahí podemos englobar a todo tipo de discapacidades, hermanos. El Señor honraba a estas personas. Él hizo a estas personas también. Y en Deuteronomio 27:18 nos dice: maldito el que haga errar al ciego en el camino, y todo el pueblo dirá amén. Aquí se refiere al ciego, pero también englobamos todas las discapacidades, hermanos. Aquel que le pone tropiezo a una persona con discapacidad para que no salga adelante, de verdad tiene toda la furia de Dios, de verdad, que se va a ver manifestada en algún momento de su vida. Tal vez al principio no lo note, pero poco a poco esa persona va a ir descubriendo que Dios de verdad tiene el poder para que estas personas sean honradas. En Job 29, del 11 al 16 nos dice: porque el oído que oía me llamaba bienaventurado, y el ojo que veía daba testimonio de mí, porque yo libraba al pobre que clamaba, y al huérfano que no tenía quien le ayudara.
Venía sobre mí la bendición del que estaba a punto de perecer, y el corazón de la viuda yo llenaba de gozo. De justicia me vestía, y ella me cubría, como manto y turbante era mi derecho. Ojos era yo para el ciego, y pies para el cojo. Padre era para los necesitados, y examinaba la causa que no conocía. ¿Cuántos no conocemos la historia de Job, hermanos? Que siendo un hombre poderoso, un hombre con muchísima riqueza, con muchísimas bendiciones, fue tentado por Satanás para que blasfemara contra Dios, y a pesar de que perdió absolutamente todo, Satanás aún así decía, pero ¿qué tal? Te alaba porque no ha perdido, tiene salud, ¿cómo no te va a alabar si está sano? Entonces Dios permitió que le llegara la enfermedad y se volviera un hombre discapacitado. Él se la pasaba, dice la Biblia, sentado en silicio, que eso era una especie de ceniza, y con los tiestos de barro se rascaba de la sarna que tenía tan inmensa, pero era una sarna no como la sarna convencional, sino una sarna especial que no le permitía estar tranquilo en ningún momento, y le causaba una discapacidad porque él no podía valerse ya por sí mismo. Y su esposa le decía, maldice a Dios y muérete. Y él decía, ¿por qué, mujer? Voy a maldecir a Dios, nada más lo vamos a alabar cuando tenemos y cuando no tenemos, ¿no? Entonces necesitamos nosotros alabar a Dios en todo tiempo, honrar a los discapacitados, ayudar al que lo necesita, hermanos. En Isaías 35, del 1 al 6 dice, el desierto y el yermo se alegrarán, y se regocijará el Arabá y florecerá como el azafrán. Florecerá copiosamente y se regocijará en gran manera y gritará. De júbilo, la gloria del Líbano le será dada, la majestad del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Fortaleced las manos débiles y afianzad las rodillas vacilantes. Hermanos, todo esto nos habla de cómo Dios bendice a las personas con discapacidad. Dios está pendiente de todas y cada una de ellas. De nosotros depende que ellos conozcan de Dios, hermanos, porque muchas personas con discapacidad no tienen quien les hable de la palabra de Dios. Al contrario, los llevan a hacer cosas que no debe de hacer, que les humillan, que les hacen ver que son personas que no valen, y esos, hermanos, no se vale que nosotros permitamos que las personas con discapacidad sean humilladas. Nosotros tenemos que enaltecerlos, no por la discapacidad, sino porque son seres humanos, y como seres humanos merecen respeto, merecen toda nuestra atención y merecen nuestro apoyo. El reto de romper las barreras para personas con discapacidad. Esta parte de la reflexión a mí me gusta mucho, hermanos. Dice, un cambio de mentalidad de la sociedad es indispensable para lograr la inclusión de las personas con algún tipo de discapacidad. Tenemos que aceptar que las personas con discapacidad son seres humanos y que viven entre nosotros, y que como viven entre nosotros tenemos la obligación de aceptarlos. Fíjense, no el gusto, no por gusto, por obligación tenemos que aceptarlos y tenemos que apoyarlos. Dice, la historia de la humanidad ha visto pasar decenas de concepciones equívocas sobre la discapacidad, centrada en dos errores. El primero ha sido homologar a la discapacidad con incapacidad. El que tengan una discapacidad no quiere decir que sean incapacitados. Tienen una discapacidad que es diferente a incapacidad, ¿sí? Yo soy incapaz de, ¿qué será? De pegarle a un perro, soy incapaz. Eso sí, soy incapaz, no puedo pegarle a un perro, no puedo pegarle a mi gata, que aunque me haga destrozo y medio, no le pego porque le aviento algo no para pegarle, sino para asustarla, pero no puedo pegarle. Entonces, eso es una incapacidad en mi parte, pero una discapacidad en mí es la falta de visión total. Tengo una debilidad visual, por la edad, hermanos, pero tengo debilidad visual, entonces esa es mi discapacidad. Me cuesta trabajo ver sin lentes, bueno, ni veo nada sin lentes, pero esa es mi discapacidad, la falta de un sentido total, completo. Entonces, no podemos homologar a la discapacidad con incapacidad, con enfermedad o con minusvalía, con incompletez, con anormalidad, con minoría de edad
e incluso con desgracia. Estos conceptos han sido expresados por diferentes culturas en muchísimas formas. Cuando yo trabajaba en educación especial se hablaba de la incapacidad y de la discapacidad. Entonces también se hablaba de la minusvalía. Le decíamos a las personas que usaban silla de ruedas que eran minusválidos. Entonces no son personas que valen menos, hermanos. Minusvalidez es eso, decirle a la persona que vale menos. No son minusválidos, son discapacitados. También vemos que mucha gente piensa que los niños son menos que un ser humano. Entonces no podemos tratar a los niños como si no fueran seres humanos completos. Un niño desde que nace es un ser humano y es una personita que merece respeto, merece educación, merece guianza, merece valores morales que se le enseñen, y se le enseñan con disciplina, hermanos, no nada más con amor. Es amor y disciplina. Si no hay las dos cosas, estamos destruyendo a la criatura. Entonces no podemos decir que un niño vale menos, no es minusválido, no es una persona que no tenga el mismo derecho que una persona completa, ya adulta. También la pobreza se ha tomado como una parte de hacer que las personas que no tienen economía son personas que valen menos. De ninguna manera, hermanos. Hay personas que salen de esa situación de pobreza, de miseria algunas veces, que los llevan a tener logros inmensos. Uno de los ejemplos más claros que tenemos en México es la vida de Benito Juárez, hermanos. Era un pastorcito que cuidaba ovejas y que vivía en la pobreza total. Él cuidaba ovejas y no propias, trabajaba para una persona que tenía ovejas. Entonces, cuando él fue llevado a México, alguien le ayudó para que pudiera estudiar, alguien le ayudó para que trabajara en una casa donde él conociera lo que era otro tipo de vida. Y eso lo impulsó para querer ser mejor y dejar de ser una persona que vivía en la pobreza total. Entonces, la pobreza no es sinónimo de discapacidad, no es sinónimo de que nosotros no podemos porque soy pobre. No, hermanos, eso es un pretexto. Entonces, tenemos que ver que todo esto, tenemos que cambiar nuestros paradigmas, tenemos que cambiar nuestras formas de pensar. El segundo error histórico ha sido creer que la dificultad para la inclusión plena en la sociedad que tiene una persona con discapacidad radica en las limitaciones motrices, intelectuales, sensoriales o psicosociales, cuando en realidad radica en el entorno y las actitudes de una sociedad que desde hace siglos hemos diseñado solo para quienes no tenemos discapacidad. Entonces, nosotros somos los que creamos las barreras. Las personas que no tenemos discapacidad somos los creadores de las barreras más grandes para las personas con discapacidad. Esto lo comprobamos al ver que a una persona con discapacidad en un ambiente inclusivo, accesible de derechos, en donde logra participar, desarrollarse, crecer. El problema no son las limitaciones personales, sino una sociedad que excluye, teme, menosprecia y sobreprotege o rechaza la discapacidad. El problema y el reto son entonces colectivos, es nuestro plural. A mí me molesta mucho ver que las personas con discapacidad se les enseñe a extender la mano para recibir monedas. Eso a mí me enfurece porque los estamos degradando. Ellos no tienen por qué ser mendigos, tienen otras capacidades, tal vez les falte una, pero las demás las tienen potencializadas y pueden lograr grandes cosas en su vida. No tenemos por qué lastimarlos o por qué humillarlos dándoles una monedita. A mí me molestaba mucho antes subirme a un camión y que llegara un sordo a darme un papelito para que yo le diera dinero. A mí me da mucho coraje eso, porque no tienen por qué ser mendigos. Ellos pueden ser trabajadores, nada más necesitan la oportunidad de que alguien les dé la facilidad de poder desempeñarse en un trabajo donde ellos generen lo que ganan, que lo generen de verdad con su trabajo, con su esfuerzo, no nada más subiéndose al camión a repartir papeles y paletas. Eso de verdad no es justo.
La comprensión de estos errores ha dado pie al nuevo paradigma de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ahora vigente en México y en muchísimos países, pero cambiar el paradigma aún no se ha producido en esta sociedad. La garantía plena del acceso a derechos aún no logra consolidarse a pesar de sus reconocimientos al ejercicio pleno y de justicia, y parece que socialmente no somos conscientes de ellos. Acabo de ir a un congreso, hermanos, a México sobre la certificación de personas, intérpretes de lengua de señas mexicanas en el ámbito jurídico, y ver que los magistrados, los senadores, los diputados, los que están haciendo las leyes y todo esto, no tienen idea de lo que es una discapacidad, hermanos, no la tienen. Entonces están queriendo hacer para poner y para dar a notar que están apoyando a la discapacidad, pero les falta muchísimo, les falta tener conciencia y les falta, pues yo creo que tener una persona con discapacidad en casa para que ellos puedan entender, o tal vez ni eso, ¿verdad? Porque muchos tienen personas con discapacidad en casa y los tienen en el rincón o los tienen abandonados o los echan a la calle. Entonces nos falta mucho de educación educación sobre el tema, para entender lo que es una discapacidad y las necesidades que tiene una persona con discapacidad, porque hablan de inclusión y, por ejemplo, ¿cuántas escuelas tienen contratado un intérprete para darle la clase a un sordo? Nada más ponen al maestro a que esté sufriendo ahí de cómo le va a enseñar a la persona sorda, y me acabo de enterar de un caso en el que un niño sordo estaba en 2º grado y como no aprendía a leer y a escribir, lo pasaron a 4º para que saliera rápido de la primaria. Entonces salió de la primaria pero sin saber leer y escribir. Eso no es inclusión, hermanos. Eso es mandarlos a la delincuencia, porque el chamaco no tiene herramientas para continuar sus estudios. No le permitieron tener esas herramientas. Y hablamos de inclusión, hablamos de que estamos apoyando a las personas sordas. Nada más firmamos el papel y ya, porque hasta en las escuelas los directores dicen ya que se vaya porque es insoportable. ¿Cómo no va a ser insoportable si no hay nadie que le enseñe? Si él no tiene nada que hacer en la escuela porque no aprende, porque no hay quien esté ocupándose de que él aprenda, porque el maestro tampoco tiene el conocimiento para poderle enseñar. Entonces, y tampoco se puede, hermanos, se trabaja con niños que va a enseñar el maestro a leer y escribir con niños sin discapacidad, pero es muy difícil trabajar con niños sin discapacidad y aparte con los niños con discapacidad. Antes, que no había la escuela de educación especial, ni siquiera los llevaban a la escuela, pero ahora que ya se puso en la ley que tienen que ir a la escuela las personas con discapacidad, los niños con discapacidad, pues hay que capacitarnos para poder, y hay que exigir los directores que les manden maestros especializados en interpretación de lengua de señas, maestros capacitados especializados en braille, maestros que sepan trabajar con niños con discapacidad intelectual, porque los niños con discapacidad motriz lo difícil es moverse, pero no tienen discapacidad intelectual. Ellos pueden pensar, pueden aprender de diferentes formas. Entonces, sí es muy difícil enseñar a un niño con discapacidad motriz, porque como sus miembros tienen problemas de movimiento, la lengua también lo tiene, porque la lengua es un músculo. Y cuando la persona con parálisis cerebral infantil, por ejemplo, no puede moverse, necesita silla de ruedas, igual no puede mover su lengua. O sea, todo lo que sea muscular no lo pueden mover. Por eso es difícil que el maestro pueda trabajar con la persona con discapacidad motriz, pero necesitamos exigir que así como nos exigen la inclusión, se exija al maestro especialista en cada una de las discapacidades, porque un maestro especialista no puede ser todólogo tampoco, no porque venga de educación especial se sabe todas las discapacidades, cómo trabajarlas, hermanos. Eso también es una forma ilógica de pensar que vamos a trabajar igual con un sordo que con un ciego, que con un discapacitado motriz o con una persona con discapacidad intelectual. Es muy diferente cómo se debe de trabajar con un niño con síndrome de Down a cómo se debe de trabajar con una persona ciega, o cómo se debe de trabajar con una persona sorda, o cómo las diferentes discapacidades, hermanos, son diferentes. No podemos nosotros decir que vamos a recibir educación en español
y en ruso, o en chino, o en todo al mismo tiempo. Y la misma maestra va a dar todo. ¿Verdad que hay maestro de inglés? ¿Verdad que hay maestro de educación física? ¿Verdad que hay maestro de enseñanza general en la primaria? Entonces, ¿por qué vamos a decir que el maestro de enseñanza general en la primaria va a dar la educación especial también? No es justo, no es ético tampoco que se le pida al maestro que haga todas las funciones, ¿sí? No se puede, hermanos, no se puede. La persona con discapacidad merece su enseñanza especial y merece aprender, merece que alguien le enseñe, y tenemos que trabajar todos juntos para esto. Pareciera que no sabemos que este país garantiza el acceso a la educación básica, pero que en las primarias no se garantiza que las niñas y niños con discapacidad puedan ir al baño. ¿Cuántas escuelas tenemos aquí, hermanos? En el centro, en las colonias, en todos lados. Aquí en Coatzacoalcos, las escuelas tienen escaleras para subir y bajar, para ir a ciertos lugares. O unos salones están arriba y otros abajo, y el baño está del otro lado de las escaleras. ¿Cómo va a ir un niño con silla de ruedas a un baño? Nada más por ahí podemos ver. Y las rampas luego se las ponen tan empinadas que no hay quien los suba o quien los baje, porque se les van. Entonces, no puede, o sea, es un esfuerzo muy fuerte el que piden para la persona que quiera ayudar a la persona con discapacidad en silla de ruedas, que para que pueda movilizarse dentro de una escuela. Nada más por ahí, hermanos, nada más por ahí. Ponen rampas, sí, pero a veces las rampas están demasiado empinadas. Entonces, necesitamos entender, o sea, que quien diseñe las rampas conozca de la física para que sepa la fuerza que va a agarrar una silla de ruedas, salir bajando, y que se le puede chispar al niño que está ayudando al niño con discapacidad, porque son los otros niños los que les ayudan para ir al baño. Entonces necesitamos aprender a darle la dignificación a nuestros niños con discapacidad, a las personas con discapacidad. O que no, también vemos que no se conozcan los indicadores de desarrollo humano que demuestren que la discapacidad empobrece y la pobreza discapacita. Muchas veces eso nos pasa, hermanos. La discapacidad empobrece, ¿por qué? Porque son tratamientos tan caros que no hay dinero que alcance para poder pagar los tratamientos. Por ejemplo, un niño con autismo, un tratamiento de un mes puede llevarse hasta 10,000 pesos de gastos, hermanos. Entonces, cada mes gastar 10,000 pesos, ¿cuánto tiene que ganar el padre para poderle dar el tratamiento a su hijo? ¿Cuánto necesitan ganar? O las personas que están en la pobreza, les decía yo hace rato, necesitan ellos estar, quitarse eso de que porque son pobres no pueden. No, hermanos, a pesar de la pobreza se puede. También vemos que, aunque no se cuente con el dato del costo de excluir de la actividad productiva a millones de personas con discapacidad en edad económicamente activa, ¿cuántos de las personas con discapacidad terminan sus carreras y no consiguen trabajo por ser discapacitados, hermano? No les dan el trabajo porque no son considerados personas capaces por la discapacidad. O que se ignore que tener algún tipo de discapacidad pone a las mujeres en los peores escenarios en todos los aspectos de la vida y multiplica la discriminación y la exclusión. Las barreras que tienen que sortear en México las personas con discapacidad desde que nacen hasta que se mueren y en todos los aspectos son similares a las que tienen ante sí muchos otros grupos de población, los no mestizos, los no adultos, los niños o niñas jóvenes o adultos mayores, los que no tienen recursos, los de apariencia no convencional, o sea, hasta los feitos, imagínense, los que no pertenecen a la mayoría religiosa o política, todos ellos pueden ser rechazados por algunos ámbitos sociales, hermanos. La inclusión es condición y horizonte de la democracia e indicador de desarrollo, y no solo un tema políticamente correcto. La situación de más de 5.7 millones de personas con discapacidad en México no es tema de asistencia privada, sino responsabilidad de todos los sectores sociales y políticos. Tenemos que entender, hermanos, que la discapacidad está muchas veces en las personas con capacidades, que no quieren poner su parte
para poder integrar a estas personas, integrarlas de verdad, no mentirles, no decirles que les van a dar para que les apoyen, ¿sí? Tenemos que entender que estamos viendo que las personas con discapacidad merecen oportunidad. Démosle esa oportunidad, hermanos. Y pues quiero que ustedes recuerden, ya para terminar, hermanos, que en Ecosland estamos haciendo un evento, un magno evento. La próxima semana, el próximo sábado, inicia un diplomado en lengua de señas mexicana y braille. Para quienes se quieran inscribir, pueden hacerlo en Ecosland, hermanos. Y también estamos organizando el desfile de modas sin discriminación, donde estará participando la Miss Universo en silla de ruedas y una señorita modelo internacional que vienen a apoyar esta actividad. Pueden ustedes conseguir los boletos en Ecosland, hermanos y amigos, y pueden apoyar esta actividad y pueden participar y escoger sus galas para diciembre. Gracias por su atención y pues muchas gracias por seguirnos, hermanos. Yo te amo por la paz que tú me das de tu mano. Recibo seguridad, necesito de tu fuente y en verdad tu amor me hace fuerte. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Oh, 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 y tú eres mi bendición. Yo he aprendido a reír cuando todo está bien y también cuando algo anda mal. Aprendí a no afanarme por nada, que las pruebas no son el final. Aprendí a no quedarme en el suelo, que el proceso solo es temporal. Tú de arriba me mandas consuelo y no cambias, siempre eres igual. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Oh, 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 y tú eres mi bendición. Por lo que hiciste allí, que diste tu vida por mí. Por eso estoy aquí, por el benefactor y no los beneficios. Por el amor tan grande de aquel sacrificio. No son los panes, no son los peces los que me motivan para que así me exprese. Tú lo sabes todo, conoces mi intención y que lo hago de corazón, son. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Oh, 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 y tú eres mi bendición. Yo te amo por la paz que tú me das de tu mano. Recibo seguridad, necesito de tu fuente y en verdad tu amor me hace fuerte. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Oh, 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 y tú eres mi bendición. Eso.